Hola, muy buenos días, bienvenidos a otro de nuestros vídeos de Caballo Girona. Hoy nuestro profesional de Blood Bowl, Francesc, nos explicará un poquito las intríngulis del juego. Aquí ya tenemos nuestro tablero de césped, tenemos muchos tableros nosotros, con ya un equipo entero de Blood Bowl, serían Scavens, uno de los equipos míticos de toda la vida, y hemos puesto un par o tres de miniaturas de Enanos del Caos para probar. Francesc. Sí, básicamente, basándonos un poco en la historia del origen del Blood Bowl, podríamos hablar que en una batalla que hubo entre enanos y orcos, pues encontraron un altar con un libro de un dios olvidado, que era el dios de Nafle, y en el cual pues, se describían las normas de este juego, que es el Blood Bowl, que básicamente en los días de hoy lo podríamos asimilar a un partido de fútbol americano. ¿Esto es la versión actual o eso siempre ha sido así? Es la versión actual. Porque no me sonaba que esto antes no era así, eran simplemente varias razas que tenían ganas de repartir y ya está, creo que no era nada más. Como está basado un poco en la literatura de Warhammer, pues hay multitud de razas en el cual cuando juegan un partido pues entra en juego su prestigio a ver quién es capaz de ganar al contrario. Podemos contemplar que el campo de Blood Bowl es un campo delimitado por casillas, en el cual tenemos 13 casillas en cada bando y unas 15 casillas de ancho. Los jugadores de cada equipo tienen una serie de atributos, en el cual pues, tenemos el movimiento, luego tenemos la fuerza, luego tenemos la agilidad, luego tenemos una agilidad nueva, un atributo nuevo que ha salido en las nuevas normas de 2020, que es el atributo de pase. Y luego, para último, teníamos un atributo en el cual es la armadura, digamos un poco la fortaleza de cada jugador a recibir golpes. Venga, pues ahora vamos a continuar un poco explicando un poco cómo se contemplan estos atributos en lo que son los jugadores en el campo de Blood Bowl. El primer caso sería el movimiento, en el cual se delimita por el número de casillas que puede mover cada miniatura o cada jugador. Teniendo en cuenta que un jugador se puede poner en diagonal, podemos mover una casilla en todas las 8 direcciones y hasta un número limitado hasta su atributo de movimiento. Si en alguna ocasión este jugador tiene que hacer una casilla más o incluso 2 casillas más que su atributo de movimiento, puede hacer un sprint, podemos ver que hará falta una tirada de un dado de 6 para ver si consigue hacer ese sprint. Antes o se cae a por ellos. Exacto, no, bien. En la actualidad aún se llama a por ellos. Entonces, si tiramos un dado de 6 y sale 2 o más, consigue hacer el sprint. Pero si saca un 1, entonces el jugador hace el sprint, lo hace igualmente, pero se cae, se tropieza. La cuestión no es tanto si lo hace o no, sino si consigue hacerlo sin tropezar. Claro. Luego, el siguiente atributo que podemos comentar es el de la fuerza. La fuerza es un atributo que sirve para cuando un jugador está en contacto con otro, intenta golpearlo para tumbarlo. Eso se le llama placaje. Sin duda la fuerza es el más que a la gente le cuesta más entender lo que puede influenciar para añadir o restar a la fuerza. Exacto. Es lo que afecta más. Por ejemplo, aquí tenemos un jugador Skaven y aquí tenemos un jugador Enanos del Caos. Ambos jugadores tienen fuerza 3. Veremos que en el mundo de este juego tenemos fuerza de 1 hasta 7. 3 es el estándar, 4 sería alto. Alto, 2 sería muy bajo, 1 hay algunos. Eso sería algo excepcional. Pero hay jugadores que tienen fuerza 1, fuerza 5, fuerza 6 y alguno puede llegar a tener fuerza 7. En este caso, si en el partido en el cual se basa en que el equipo contrario tiene que llevar esta pelotita a la zona de touchdown del contrario para conseguir un gol o un touchdown, y el equipo que consiga más touchdowns es el que gana el partido. Si el jugador tiene la pelota y consigue llegar hasta la línea de touchdown, o incluso coger la pelota estando en la línea de touchdown. Exacto, o incluso si un jugador contrario placa
a este jugador que tiene la pelota y es empujado dentro de la zona de Sin fallo, ser derribado. sin ser derribado, también consigue el talismán. Pero, ¿qué normas se rigen para hacer el placaje? Es una medición de fuerzas. El tema de los placajes mejor hacerlo Lo en hacemos un más vídeo. adelante, pero Sí. solo ahora explicaremos que se basa en una comparación de las fuerzas. En el siguiente atributo hablaríamos de la agilidad. ¿Para qué sirve la agilidad? Pues, por ejemplo, para recoger una pelota que está en el suelo, para realizar un pase, para realizar un pase en mano de la pelota, o incluso también podemos hacer jugadas de agilidad en lo que se llama una esquiva. Si un jugador entra en una zona contigua a un contrario y quiere salir de esta zona, tiene que realizar una acción de agilidad que se llama esquiva. Luego también hay más jugadas de agilidad, como son, por ejemplo, un salto, etcétera, etcétera. Veremos que los jugadores tienen, aparte de sus atributos, tienen a veces agilidades y esas habilidades dependerán de los atributos de fuerza, agilidad, etc. La nueva habilidad, entonces, ¿para qué sirve? Para el pase. Vale, solo es el pase. Exacto. Vale. Que sería un poco el siguiente atributo. El nuevo atributo que hay es el pase, en el cual, por ejemplo, los Scavens con el nuevo reglamento pasan muy mal, a excepción de este jugador que se le llama lanzador, que es un especialista en hacer pases, pero no obstante todos los otros jugadores, a no ser que se indique lo contrario en su línea, en su ficha de atributos, pueden realizar pases, pero serán más difíciles. Tiempos con el reglamento antiguo, los equipos de agilidad como los elfos, todos los jugadores eran la bomba haciendo pases, todos, constantemente cualquier jugador podía hacer pases larguísimos, y en cambio equipos que tenían agilidades más bajas no tenían ningún jugador que pudiera hacer pases, como algunos tipos de no muertos y demás. Ahora pues hay especialistas. Hay especialistas. Y el último atributo que podemos hablar... Que se parece más, lo que decíamos, al fútbol americano auténtico. Exacto. Donde no es todo el mundo que va haciendo pases. Solo hay un par de quarterbacks de lanzadores. Y para terminar hablaremos del atributo de la armadura. Cuando un jugador placa al contrario, digamos que lo tumba. Lo puede tumbar. Puede tumbar. Y cuando recibe un poco el golpe, se hace una tirada se llama de armadura. Y cuando esa tirada supera la dureza del jugador que es golpeado, entonces se sucede una lesión. ¿Vale? Una armadura normal sería 8, seguramente. Exacto. 7 también es bastante frecuente, pero se considera chapa floja, que con un 8 ya habría superado. Exacto. Hay armaduras de 6, armaduras de 5 incluso, armaduras de 9 y alguna de 10. Veremos que, como podéis ver aquí, hay jugadores estándar, que serían los líneas, luego hay los jugadores especialistas, como en el caso de las Scavens, pues los corredores de alcantarilla, las alimañas, los lanzadores. Veremos que dentro de un equipo hay especialistas para cada tipo de acción. Entonces esto da mucha riqueza a la estrategia que realiza cada equipo. En este punto me gustaría comentar las gomitas, que veis que, ostras, quizás no es el momento, pero ¿por qué tienen gomitas estos jugadores? Aquí hemos cogido miniaturas que se utilizan aquí para jugar, y la riqueza del Blood Bowl, la gran cosa del Blood Bowl, no solo para mí, sino para todo el mundo, es que no es que tú tengas un equipo que siempre juegas con el mismo equipo y haces siempre lo mismo, no. El equipo mejora, el equipo gana experiencia, el equipo mejora atributos y habilidades, y pueden aprender a placar, pueden aprender a pasar, y vamos poniendo las gomitas para que el contrincante y tú mismo recordéis cuáles son las diferencias respecto a un equipo base. ¿Vale? Pues hasta aquí nuestro vídeo, muchísimas gracias por vernos, dad like, suscribiros y hasta pronto.